escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente. Último minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. Unidos a Cuba. El 12 de julio usted escribió, apoyamos al pueblo de Cuba. Si eso es cierto, le pedimos que firme de inmediato una orden ejecutiva que anule las 243 medidas coercitivas implementadas por Trump. Consideran que es además enorme el impacto por el embargo acentuado por la pandemia de COVID-19. Nos parece inconcebible, especialmente durante una pandemia, bloquearle intencionalmente las remesas y el uso de las instituciones financieras globales a Cuba, dado que el acceso a dólares es necesario para la importación de alimentos y medicinas. Le piden al actual mandatario Joe Biden que firme una orden ejecutiva que eche para atrás las decisiones de Trump. Ahora recordaremos también cuáles fueron esas sanciones que anunció la administración de Joe Biden, como decíamos, en contra del ministro de la Defensa de la isla, Álvaro López Miera, y también en contra de quienes están al mando de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior por la represión en contra, y esto lo digo textualmente, según el gobierno de los Estados Unidos. Entrar a la lista significa que no pueden acceder al sistema financiero estadounidense, al prohibir que cualquier ciudadano, residente o entidad se relacione con ellos financieramente. Las sanciones también congelan todos los activos de López Miera y de la Unidad Especial del Interior cubano en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dice que mientras responsabilizan al régimen cubano, el apoyo al pueblo es inquebrantable. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a través de un comunicado a las sanciones impuestas. No espero que esto sea la suma total de nuestras acciones. Vamos a continuar revisando qué más podemos hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano. También, nuevamente, es importante pedir cuentas a aquellos que serían tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano. El reclamo de Cuba fue inmediato. El canciller Bruno Rodríguez rechazó las sanciones y dijo que Estados Unidos debería, en cambio, atender la represión y violencia social en su propio territorio. Rechazo al infundado y calumnioso gobierno de los Estados Unidos sanciones contra el Cuerpo del Ejército General Álvaro López Miera y la Brigada Nacional Especial. Más bien debería aplicarse a sí misma la ley global Magnitsky para la represión sistemática y la brutalidad policial que se cobró la vida de 1.021 personas en 2020. Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche, como siempre, está con nosotros. Jefferson, muy buenas noches, un placer saludarte desde Madrid. Tú en nuestro Centro Internacional de Noticias en Bogotá. Claudia, muy buenas noches para ti, para todos nuestros televidentes. Muy interesante estas posturas que se han presentado en las últimas horas con respecto
a lo que está sucediendo en Cuba desde el pasado 11 de julio. Aparte de lo que tú indicabas anteriormente, hay que resaltar que en las últimas horas una veintena de países de muchos lugares del mundo, todos ellos aliados a los Estados Unidos, han pedido a Cuba que respete los derechos y las libertades. Todo esto como consecuencia de la represión brutal que desataron las manifestaciones del pasado 11 de junio. Países como Brasil, Colombia y Ecuador de América Latina, pues han pedido al régimen cubano que libere a todos los detenidos que están en sus cárceles como consecuencia de las protestas pacíficas. Textualmente dicen lo siguiente, Claudia, y abro comillas: instamos al gobierno cubano a que preste atención a las voces y a las demandas del pueblo cubano. Dice esta declaración conjunta que también pide fin a todas las restricciones de Internet. Muy bien, Jefferson. Mire, como el tema es tan delicado y además es un tema que genera tanta polémica, pues hemos querido contactar a los expertos, a quienes saben realmente a qué nos estamos enfrentando con una polémica de este tamaño. Por un lado, un grupo de países que creen en la democracia y que creen firmemente en esos hábitos democráticos que le están exigiendo a el régimen de Díaz-Canel, al régimen castrista, que tiene la obligación de liberar a todos los presos políticos y cesar la represión contra este grupo de 400 personalidades que son muy reconocidas en el mundo, pero que tienen esos lazos estrechos con estas dictaduras de extrema izquierda, muchos de ellos, no todos obviamente, o que tienen ideologías muy de izquierda, pidiéndole levantar las sanciones a Joe Biden y casi que exigiéndole echar para atrás toda la política de Donald Trump frente a la isla, Jefferson. Sí, Claudia, por esa razón vamos a saludar a esta hora en Miami. Está con nosotros Ramón Saúl Sánchez. Él es cubano en el exilio, delegado del Movimiento Democracia. Ramón, bienvenido al programa La Noche. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ramón, cuando usted lee que el New York Times le da portada a esta carta firmada por estas 400 personas que en español traduce "deje a Cuba vivir" o "dejen a Cuba vivir", usted, que es una persona que lleva en un movimiento más de 40 años defendiendo los derechos humanos de los cubanos y haciendo pues radiografías muy específicas de lo que ha significado la represión por cuenta del castrismo en Cuba, ¿qué piensa? ¿Por qué cree que estas personas están exigiéndole eso a Joe Biden? Mira, yo no apoyo el embargo norteamericano, pero considero absolutamente insincero, hipócrita, para ser más concreto, que se pide el levantamiento del embargo norteamericano, que le dicen a las corporaciones norteamericanas con quién pueden o no pueden comerciar, pero no se le dice al pueblo, al gobierno de Cuba o al régimen totalitario de Cuba, que levante el embargo de los derechos, no solamente políticos, civiles, sino también los derechos económicos al pueblo de Cuba, lo cual de inmediato lo haría progresar. En Cuba hay carestía no porque exista un embargo norteamericano, hay carestía porque la dictadura mantiene al cubano marginado, mantiene una tarjeta de racionamiento desde que había mucha comida en Cuba al principio, para mantener al ciudadano pensando en el próximo plato de comida y no en el próximo presidente, que no ha tenido en 62 años solamente dictadores puestos de dedos. Señor Ramón, ¿usted cree que con esta carta lo que buscan es desviar la atención? Y se lo pregunto concretamente porque el escrito hace énfasis en la pandemia, pero no hace énfasis en las reivindicaciones que estaban pidiendo los cubanos en las calles el pasado 11 de julio. Ellos estaban pidiendo libertad. La causa de la manifestación no era solo la pandemia. Efectivamente, no, el cubano no está en la calle ni siquiera pidiendo vacunas ni pidiendo comida, que la necesitan mucho, está en la calle pidiendo libertad. Y estas voces son los sospechosos usuales, como se dicen por acá, que siempre han respaldado a las dictaduras. Pueden tener mucha envergadura en la comunidad internacional, pero realmente no tienen mucho corazón, porque ver a las niñas siendo golpeadas en la cara por esos sicarios
de la dictadura, ver cómo la policía agrede a un hogar y entra a la fuerza a pesar de los gritos de la madre diciendo que por favor no le vayan a hacer daño a sus hijos, los cuales tienen cargados, y luego le disparan un arma al padre de esos muchachos delante de los niños y lo hieren o quizás lo mataron, no sabemos todavía. Torturar a personas, cortar dedos, cortar orejas, darle palo a los niños para que los niños salgan a golpear a los otros ciudadanos, armar brigadas de respuesta rápida, porristas, abusadores para que le caigan a palo a la población. Y esas personas que firman esas cartas no se conduelen de ellos. ¿Sabe qué? No me interesa lo que piensen, oídos sordos a ellos, porque alrededor del mundo ha nacido un clamor de solidaridad con el pueblo de Cuba y eso no lo va a parar nadie. Y en última instancia es el pueblo de Cuba el que se ha puesto de pie contra una dictadura de 62 años, que es la más vieja del continente y probablemente la más vieja del mundo, y eso es irreversible ya. Y vamos a ver el día que ese pueblo salga masivamente a la calle a celebrar el final de esa dictadura. ¿Qué cosa van a decir esos señores? Ramón Saúl, mire, yo quiero preguntarle expresamente por algo que además estas personas manifiestan en la carta y dice que estos bloqueos están atacando directamente la economía del cubano. ¿Eso es verdad? Es decir, el cubano tiene ese problema. Le voy a leer textualmente. Nos parece inconcebible, especialmente durante una pandemia, bloquearle intencionalmente las remesas y el uso de las instituciones financieras globales a Cuba, dado que el acceso a dólares es necesario para la importación de alimentos y medicinas. Es decir, estas sanciones, por un lado el bloqueo de siempre de los Estados Unidos, que existe desde hace décadas, y por un lado estas sanciones que anuncia el gobierno de Biden en la última semana afectan directamente al cubano. ¿Van a castigar al cubano o van a castigar a esas personas que reprimen y violan los derechos humanos de los cubanos? ¿Cómo explicarle esto al televidente? De esta manera, el pollo, los pedacitos de pollo que dan por la tarjeta dentro de Cuba, que se comen los cubanos hoy en día, lo compran en los Estados Unidos, el régimen de Cuba. Nosotros, los exiliados cubanos, somos la primera fuente de ayuda humanitaria a ese pueblo, porque si no, no tendrían ni siquiera aspirinas para tomar. Las remesas no se quitaron para quitárselas al pueblo de Cuba. Las remesas, lo que le han dicho es, no queremos que vayan a los bolsillos de los militares castristas, al banco del régimen castrista. Queremos que se entreguen directamente a la población. Todo lo que tiene que hacer la dictadura es decir, ok, Western Union, vamos a permitir que usted le entregue las remesas directamente a la población, porque esas personas que están escribiendo esas cartas y los que defienden a esta dictadura no abogan para que la dictadura quite el embargo que le mantiene al pueblo, de manera que ellos puedan llenarse los bolsillos con el dolor de la división familiar. ¿Por qué la dictadura obliga que si un cubano ahora visita Cuba, esté vacunado, si está vacunado y además si tiene el certificado de que no tiene COVID, tiene que quedarse de todas maneras en un hotel y pagar $600 al gobierno para poder ver a su familiar? Todas estas son cosas que la dictadura no dice, ninguno de esos 400 va a mencionar, pero esa es la realidad. El régimen de Cuba puede comerciar con el resto de la humanidad. Nunca ha podido explicar por qué hizo una revolución contra las compañías explotadoras del imperialismo yanqui y ahora quieren que las compañías explotadoras del imperialismo yanqui regresen a Cuba. Los cubanos tienen en este momento una posición que quieren libertad. Los cubanos no están luchando contra el imperialismo yanqui ni contra los marcianos, están luchando contra un tirano que los está agobiando todos los días. En Cuba no hay azúcar y somos primer productores de la caña de azúcar por la ineptitud de la dictadura. No hay papa, no hay plátano, y en Cuba usted deja caer una semilla hasta en una acera y sale una planta. Sin embargo, la dictadura no deja que el cubano se empodere económicamente porque quiere tenerlo pasando necesidades, de manera que siga pensando en el próximo plato de comida y no pueda pensar en el próximo presidente. Países demócratas de diversos lugares del mundo pues han pedido a la dictadura
que libere inmediatamente a todos los presos políticos que fueron detenidos injustamente el pasado 11 de julio, también que se restablezca el acceso a Internet y que permitan pues que los cubanos disfruten de sus derechos fundamentales. ¿Usted qué piensa de la actuación que ha tenido el presidente Joe Biden en estos primeros meses de gobierno frente a estas tres peticiones específicas? ¿Usted cree que las decisiones que ha tomado son contundentes o por el contrario son simplemente simbólicas y carentes de sentido? El presidente de los Estados Unidos ha dicho que está con el pueblo de Cuba, ha dicho que va a consultar sus decisiones con el pueblo de Cuba. Y ha tomado algunas medidas como estudiar la cuestión de la Internet y también estas sanciones directas a los militares cubanos y a los abusadores del régimen, lo cual hemos pedido nosotros. Pero esto es insuficiente y demasiado lento. Lo que puede terminar pasando es que la dictadura logre recomponerse y pues termine aplastando nuevamente a la oposición dentro de Cuba y que se demore otros 10 años en reaccionar. Hay muchos dirigentes de la sociedad civil presos. Por ejemplo, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue arbitrariamente arrestado en su casa, lo tienen desaparecido, tiene COVID, se lo llevaron enfermo con COVID de la casa. Hay otros, José Daniel Ferrer, por ejemplo, presidente de la Unión Patriótica de Cuba, también está desaparecido. José Díaz Silva y Lourdes Esquivel, dirigentes del Movimiento Democracia que yo presido, que viven dentro de Cuba y son activistas también muy reconocidos en La Habana y en otros lugares, están rodeados en sus casas y sujetos a posible apresamiento por parte de la dictadura. También recordemos que en la última semana Joe Biden ha dicho que tomó una decisión que es explorar, a raíz de todas estas protestas que comenzaron desde el pasado 11 de julio, que haya un grupo de trabajo para estudiar todo el tema de las remesas hacia Cuba y que va a tener como objetivo identificar la manera más efectiva de que el dinero llegue directamente a las manos del pueblo cubano, por un lado. Y por otro lado, también ampliar presencia consular para atención en la isla. ¿Por qué esto puede ayudar al pueblo cubano? ¿Por qué es importante el tema de las remesas? Mire, nosotros estamos preparando, queremos llevar un barco cargado de ayuda humanitaria frente a las costas de Cuba para desmentir lo que dice la dictadura, que queremos matar de hambre al pueblo de Cuba. Eso no es verdad. Dije anteriormente, y eso está ahí, nosotros somos la primera fuente de ayuda humanitaria de ese pueblo, pero no se lo queremos dar directamente a ellos porque ellos lo venden o lo mandan a otros lugares en supuestas misiones para hacerse los que están haciendo algo por otra gente, cuando en realidad están cobrando por esos servicios que dan a otros países, los servicios médicos y de otra índole. Pero el hecho de que se esté estudiando todo eso demora todo ese proceso. Yo sé que hay que estudiar las cosas, pero no se pueden demorar en una manera como lo que estamos viendo que está pasando desgraciadamente. Y yo he dicho y estoy considerando, y realmente no quisiera hacerlo, pero si esto se sigue demorando, comenzaría una huelga de hambre para reclamar la solidaridad internacional y además que se respete nuestro derecho, que se nos suelten las manos para poder luchar nosotros, los cubanos. Yo no pido que nadie se vaya a morir por mí. Ningún cubano quiere que otro vaya a morirse por él. Los cubanos estamos dispuestos a luchar por nuestra patria y si nos toca morir, morir por ella. Hay una juventud increíblemente enérgica en Cuba y acá afuera que quiere ver libre a su patria. Esto no es un grupito de personas, esto no es un grupito de lacayos, esto no es un grupito de mercenarios, como dice la dictadura de Cuba, que se ha vendido a cuanto imperio se ha encontrado y anda desesperado porque le levanten el embargo americano a ver cómo se le vende a los americanos. Estos son gente de pueblo, ciudadanos de conciencia, que se han cansado de tanto abuso, no están ni organizados, no pertenecen a ningún grupo, nadie los controla, es espontáneo.
a través de todo el país y que todavía haya un mundo que mire para el otro lado. Eso sí es ser criminal. Pues Ramón Saúl Sánchez, cubano en el exilio, delegado del Movimiento Democracia, un movimiento que lleva varias décadas tratando de generar políticas desde la comunidad internacional de presión y también luchando por los derechos frente a la isla, frente al régimen de la isla y también defendiendo los derechos humanos de esos cubanos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación con NTN 24, el programa La Noche. Muy amable. Un gusto, muchas gracias a ustedes y a América. Por favor, ayuden al pueblo de Cuba. Gracias, que Dios los acompañe mucho. Movimiento Democracia, creado hace 40 años, liderado por Ramón Saúl Sánchez desde Miami, luchando por esa libertad, por los derechos humanos desde Miami, los derechos humanos de sus compatriotas, de los cubanos que hoy sufren esta impresionante represión agudizada, porque la han tenido. Recordemos tantos programas aquí en contra de las damas de blanco, en contra de jóvenes, en contra de periodistas. Jefferson, son muchos años, pero desde el 11 de julio esta represión se agudizó. Una de las víctimas de la represión este fin de semana fue otro periodista, otro comunicador, Waldo Fernández Cuenca, de Radio Martí. Fue apresado el pasado sábado 24 de julio, liberado horas después, y está en comunicación con nosotros para que nos narre su experiencia y nos diga qué fue lo que sucedió. Waldo, bienvenido al programa La Noche. Un gusto comunicarme con la audiencia de NTN 24. Waldo, lo escuchan en todas las Américas, desde Estados Unidos hasta Argentina, hasta la Patagonia, todos lo están escuchando. Queremos saber qué pasó, por qué lo detuvieron, qué le dijeron, qué le hicieron y cuál fue el motivo de llevarlo por unas horas detenido. Sí, me detienen. Un agente de la Seguridad del Estado viene a mi casa con un policía y me dice que debo acompañarlo a la estación policial sin presentar ninguna orden de detención ni nada, simplemente porque era su deseo. Y entonces mi pareja se le enfrenta, le dice que el procedimiento que él está haciendo es ilegal, que debe venir con una orden por el hecho de haber participado en las protestas del día 11 de julio. Una represalia como periodista independiente, porque saben que soy periodista independiente. Waldo, ¿quiere decir esto que 2 semanas después de esas protestas del 11 de julio continúa la represión en Cuba y la persecución contra aquellos periodistas que realizaron ese día su trabajo y que continúan haciéndolo días después? Exactamente, continúa la represión y se mantendrá porque ellos están muy asustados. Hoy es 26 de julio, una fecha significativa para el régimen, porque fue el día que Fidel Castro se enfrenta a la dictadura batista atacando un cuartel militar, y entonces han sitiado a periodistas independientes como Camila Costa u otros periodistas. El viernes arrestaron al ciudadano que transmitió en directo la primera protesta que se da en Cuba ese día, que comenzó en la ciudad de San Antonio de los Baños. Es decir, que ellos continúan la represión contra todos aquellos que ellos piensen que incitaba a la protesta o que puede provocar nuevamente un estallido en Cuba, a lo cual le tienen un temor muy grande. Nuestros sorteos millonarios siguen creciendo y la Huaca se sigue llenando de millones. Ya son 8 millones de pesos los que están en juego este viernes en nuestra velada cultural virtual a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Corre, ponte al día en tu factura y participa. Aguas Capital Cúcuta. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital
Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumedical Casetos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina preventiva. Nuestros sorteos millonarios siguen creciendo y la Huaca se sigue llenando de millones. Ya son 8 millones de pesos los que están en juego este viernes en nuestra velada cultural virtual a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Corre, ponte al día en tu factura y participa. Aguas Capital Cúcuta. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumedical Casetos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina. Queridos, le estamos haciendo seguimiento a la limpieza del canal Bogotá que está haciendo Aguas Capital. El equipo de colaboradores de la empresa tiene la ardua labor de limpiar 6.67 kilómetros de longitud que tiene el canal. Hoy se ejecutó la limpieza en la diagonal Santander, barrio Lleras Restrepo, exactamente debajo del puente colgante Custodio Comenares Batista, recogiendo aproximadamente 5 metros cúbicos de material de arrastre, basuras, arenas, piedra, plástico y otros elementos. Realmente la empresa Aguas Capital y nosotros, los periodistas y los veedores de la ciudad, hacemos la invitación a la comunidad para hacer buen uso de los canales y velar porque no se arroje ningún tipo de enseres que dificulten el tránsito de las aguas lluvias que contaminan la ciudad. No hay derecho a que pasen esas cosas, a que el canal lo tomen como si fuera un basurero. La silla que se partió, la basura que no sacaron a tiempo cuando pasaron los camiones de Veolia, pañales desechables y etcétera, etcétera, termina en el canal y eso termina siendo caos, sobre todo
en época de lluvias. Ojo, recordemos que todos somos corresponsables. Hoy estuvimos en una rueda de prensa en la Quinta Santa Teresa, donde el alcalde Jairo Yáñez y el área metropolitana nos mostraron las maquetas de los proyectos en los que está trabajando la alcaldía. Me pareció muy interesante y por eso Magazine Informativo Vive Consciente el próximo viernes va a hacer un recorrido para saber un poco más acerca de las maquetas. Ahí vamos a ver bien todos esos proyectos que se están trabajando y vamos a estar pasando también unos videos que el área metropolitana grabó. Estuve mirándolo, me pareció muy importante empezar a bajarles esos videos a ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, para que conozcan todos esos proyectos que se están haciendo y parte de los que ya se han hecho también. Estas son las claves del caso Haití a día de hoy. Ojalá Palacios haya logrado cruzar la frontera, llegue a la Embajada de Colombia en República Dominicana y se entregue a las autoridades. Su testimonio es esencial. Sería el único que hacen con total libertad. A medida que conocemos más datos y con la asesoría de expertos, tenemos dudas. ¿No eran 26 los que fueron en el primer contingente? Nos salen las cuentas. 18 detenidos, 3 muertos, Palacios huyendo, 2 que se devolvieron. ¿Y los que faltan? ¿También están huyendo? Tampoco resulta coherente la manifestación de la primera dama. Oye pasos, disparos. Corre a rescatar a sus hijos y a esconderlos en un baño. Vuelve al dormitorio. ¿Para qué? ¿Para que la maten? Dice que se escondieron debajo de la cama. ¿Qué hacía mientras el presidente Moïse? Un comando nunca necesitaría 12 disparos para matar a alguien. Y además, porque esa se vicia. Con 2 o 3 tiros les habría bastado. Y la esposa jamás contó eso que dijeron de que le torturaron para obligarle a firmar su renuncia. Ella solo declaró que cuando regresó del baño les dispararon de una. ¿Y por qué no rematarla en lugar de comprobar si seguía viva? Si a su esposo ya la habían matado. Y un sicario jamás deja testigos. Tampoco entiendo por qué rechazaron de una la hipótesis de que los haitianos fueran los criminales y que cuando Capador entró en el dormitorio ya lo hubieran matado. Moïse tenía muchísimos enemigos, no era un presidente popular, tenía nexos con bandas criminales. ¿Por qué no fueron haitianos? Cuando recorrí los alrededores de la residencia presidencial, me pregunté, ¿cómo que no la rodearon los colombianos? Es un barrio muy tranquilo. Por un lado, corre un caño pequeño, pero ahí se podían apostar, pues digamos, unos enemigos y darles a los colombianos. ¿Por qué no vigilaron todo? Otro aspecto que no cuadra es la falta absoluta de planeación. ¿Y por qué 26? Si vas a ejecutar un asesinato, te hubiera bastado con 2 francotiradores, en algún evento público con poca vigilancia. Además, en el grupo de colombianos había 2 francotiradores, pero no lo reclutaron nunca por esa condición y ni siquiera le dieron rifles de precisión. Incluso un comando de 2 o 3 hubiera sido mucho más eficaz. Asesinan y desaparecen sin dejar rastro. O los asesinan, como hacen muchas veces. Recordemos que siempre tuvieron cómplices para facilitar la operación. Tampoco tuvieron entrenamiento militar en el terreno. Lo único que les enseñaron fueron cursos de inglés en un país que habla francés y creol. Díganme, no les facilitaron equipos de comunicación, nunca usaron mensajes encriptados, tenían sus propios celulares, tampoco les dieron buen armamento, ni tenían chalecos antibalas, ni un paramédico imprescindible en este tipo de misión. Antes del crimen jamás vieron una maqueta de la residencia presidencial o un cajón de arena, como dicen las fuerzas especiales. No había ninguna planeación. Además de que para ejecutar un secuestro o un magnicidio necesitas semanas de inteligencia y preparación. Ni hablar del reguero de pistas que dejaron. Fueron con sus propias identidades,
Los haitianos cómplices se hacían fotos en las reuniones. El jefe de seguridad iba y venía y pasaba unos días antes en Bogotá, por Dios. Agreguemos que toda la oferta laboral se hizo por grupos de WhatsApp. Ningún sicario que se precie aceptaría un trabajo de esa magnitud sin cobrar o bien la totalidad de la plata o al menos la mitad para asegurar a sus familias. Y ellos ni siquiera recibieron el primer sueldo. ¿Y matar a todo un presidente por $2.700 al mes? Y en Puerto Príncipe nunca se escondieron. 26 extranjeros hablando español, la mayoría blancos, en una ciudad de afros. Por la manera de abandonar la escena del crimen, es evidente que les tendieron una trampa. Nunca tuvieron un plan B y dispusieron de 12 horas para escapar. El mar estaba a 1 hora. Podían haber llegado hasta allá, subirse a una lancha y desaparecer. Eso habrían hecho unos verdaderos sicarios. Pero en lugar de escapar corriendo, se fueron caminando. Desde las 2:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que les paró un retén policial. Ahí es cuando se quedaron aterrados y dijeron: nos han tendido una trampa. Y qué casualidad que preciso la policía haitiana mató a Capador y Romero, los dos que habían entrado en la habitación matrimonial. Y dijeron que había sido un enfrentamiento. ¿Cuál enfrentamiento? No hubo un solo policía muerto. Contra un comando y ni uno. Y a Capador tiene signos de que lo mataron a quemarropa. No cuenten películas. Lo único 100% cierto es que a los colombianos que están detenidos les han violado todos sus derechos. Y que la investigación está en manos de la policía haitiana, de la que no se puede uno fiar porque es corrupta hasta decir basta, y del FBI. ¿Qué irá a decir los gringos que irán a contarnos? ¿Toda la verdad o solo la que le interese a Washington? Veremos. De todas las trabas del bloqueo interno que impone el régimen comunista a los ciudadanos cubanos. Entonces realmente nunca el pueblo cubano, o en estos últimos 20, 30 años, no conoce muy bien, o las personas mejor informadas saben que el diferente entre Cuba y Estados Unidos no es el principal problema que afecta a Cuba, sino el régimen comunista de la isla. Y por eso las protestas, nadie dijo abajo el embargo, nadie dijo queremos vacunas, simplemente dijeron queremos libertad, queremos que Díaz-Canel se vaya del poder, gritaban una consigna patria y vida, que significa que nos hay libertad, y entonces lo que va a hacer Biden puede influir o no en el actuar del gobierno cubano, pero el pueblo le está exigiendo directamente al gobierno cubano y no le está exigiendo nada al gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay dos hechos, Waldo. Por un lado, esa carta abierta al presidente Joe Biden, dejen vivir a Cuba, la ha publicado el The New York Times, la estamos analizando hoy aquí en el programa de la noche. Y por el otro lado, estas sanciones y estas nuevas medidas que tomó el presidente Joe Biden frente al régimen cubano, frente a la dictadura. ¿Usted dónde cree que debe hacerse énfasis en este momento? ¿Cómo la comunidad internacional respalda a esos cientos de miles de cubanos que salieron a las calles el pasado 11 de junio? ¿Cómo los puede respaldar? ¿Con nuevas medidas, con más restricción, o quizás quitando algunas de esas medidas que, según esa carta publicada por el The New York Times, están asfixiando al pueblo en general? Yo pienso que la política de Biden ha sido la correcta, es decir, mantener las medidas de Trump, porque esas medidas van dirigidas a los militares cubanos, al sector más represivo de la sociedad cubana, que son los militares, a los que dominan la economía más productiva del régimen, que está en manos de los militares, y mantener las sanciones sería la mejor manera de y sancionar directamente también a los represores, como ya han hecho es lo más importante para ayudar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. No estoy de acuerdo, no comparto la posición de aquellos que han dicho dejen a Cuba tranquila, ¿no? Realmente quienes deben dejar a Cuba tranquila son los que están en el poder, ya de darse cuenta de que el régimen tiene un desgaste total y que lo que tiene que hacer es abrir totalmente el país, ¿no?, a sus ciudadanos.
Claro, esa carta Let Cuba Live es de 400 personalidades que han firmado y son personalidades muy conocidas de diferentes ámbitos, expresidentes como Lula da Silva y Rafael Correa, Lula da Silva de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, que además siempre demostraron ser muy afines a los regímenes totalitarios como el de Venezuela, amigos de Chávez, muy cercanos a Maduro y también del régimen cubano. Eso nos sorprende realmente. Otras personalidades como Noam Chomsky, como la actriz Susan Sarandon, otras personas caracterizadas además por ser de extrema izquierda y organizaciones como Code Pink, que cuando hemos visto sus manifestaciones, pues son manifestaciones pro régimen de Maduro en muchas ocasiones. Hay unas venezolanas muy reconocidas que además aparecen cuando hay desórdenes en contra de países democráticos, es decir, realmente pues mucha sorpresa no ha causado. Lo que sí impactó es que un diario tan importante como el New York Times le haya dado una portada a esta carta. ¿Qué opina usted? Porque esa polémica está servida sobre la mesa. Sí, el New York Times siempre ha tenido una política bastante, disuasiva hacia el régimen cubano. Fue el periódico que publicó muchos de los editoriales que abogaban por la deshielo, la normalización cuando la época de Obama. Y realmente esta carta no sorprende en un periódico tan prestigioso como el New York Times que la firmen todas esas personalidades afines al régimen cubano. Pero bueno, le reitero, sí, no, en mi caso personal no comparto esa posición y me parece muy bien, digamos, que la actual administración de Biden mantenga todas las sanciones contra el régimen de la isla, contra los militares cubanos que son los verdugos del pueblo cubano, ¿no? Que ellos sigan sintiendo la presión de Estados Unidos y de la comunidad internacional, a lo que lamentablemente la Unión Europea no se ha sumado como quisiera la sociedad civil en la isla, y otros países latinoamericanos, otras democracias latinoamericanas, pero lo importante es mantener la presión. Y no sorprende, el New York Times ha tenido siempre una posición, digamos, un poco ambivalente con el régimen de la isla, ¿no? En muchos casos. Waldo, ¿usted qué piensa de quienes aseguran que el bloqueo contra la isla, el bloqueo económico, debe cesar porque esta es una herramienta precisa para que el régimen pueda disculparse ante los cubanos y echarle la culpa a ese bloqueo de las condiciones de pobreza en las que vive el país? Yo pienso que ha sido la gran excusa del gobierno cubano y el gran chivo expiatorio del gobierno cubano para esconder la ineficiencia y la miseria que genera el propio régimen comunista. Es decir, en muchos países que adoptaron el mismo sistema de economía planificada, centralizada de Cuba, les fue muy mal y sumieron a su población en la pobreza y no tenían ningún embargo, no tenían ninguna sanción. Simplemente es la excusa del chivo expiatorio que tiene el régimen para justificar toda la falta de libertades y la falta de oportunidades económicas que tienen los cubanos dentro de la isla y la miseria en que viven muchos generalizada dentro de la isla. Y la condición, digamos, para que el embargo termine es que en Cuba haya democracia, haya libertad, haya un sector privado que no existe o está muy maniatado. Entonces, es la gran excusa del régimen cubano y no considero que sea la causa principal de la situación en Cuba actualmente. Nunca lo ha sido realmente. Waldo, fíjese que en esta carta de personalidades ellos hacen mucho énfasis en el COVID-19. Es verdad, el COVID-19 ha generado muchísimas inquietudes, descontentos, desesperos en todas las sociedades, en todos los países, en los más ricos, en los desarrollados, en los que están en vía de desarrollo y en los más pobres o que están bajo las líneas de los objetivos del desarrollo, que es muy complejo. Pero esto de Cuba es producto del COVID-19, como ellos resaltan y como Jefferson también ha resaltado varias veces, es por culpa del COVID o esto ya es el acumulado de más de 60 años de represión. Sí, el COVID, la pandemia, en un país que dependía básicamente del turismo, el turismo era su segunda fuente de ingresos más importante. Es cierto que ha limitado muchísimo, ha desplomado más todavía la economía cubana, que no tenía otros resortes, es decir, no tiene un sector productivo donde pudiera girar los trabajadores o el sector calificado, y ha venido a impactar muy fuerte dentro de la isla. Sin duda ha sido algo que también fue
uno de los catalizadores de las protestas este día 11. El COVID vino a rematar una situación ya de desesperanza, donde los jóvenes tienen mucha desesperanza y no ven un futuro dentro de la isla, y por eso se lanzaron a las protestas. Waldo, para finalizar, esta cacería de brujas que usted nos describió en esta entrevista, pues busca silenciar esas voces valientes que están saliendo a las calles. En el caso específico suyo y de sus colegas, ¿ha tenido ese efecto la cacería de brujas? ¿Van a poder callarlos? ¿Hay temor en usted, en su familia? Sí, siempre hay una especie de temor y de tomar determinadas precauciones para que no, digamos, que la represión del régimen no continúe directamente sobre ti, pero callarnos no nos van a callar. Voy a seguir haciendo periodismo independiente, voy a seguir denunciando todos los males que hay en la sociedad cubana y aunque sé que sobre mí está la espada de Damocles de la policía política del régimen todo el tiempo acosándome, hostigándome, pues continuaré informando, haciendo mi labor de periodista como para que fue lo que estudié y es lo que me gusta realmente, ¿no? Es decir, libertades. No importa si continúa el régimen, si sigue la dictadura, pero generar libertades. ¿O esto es un clamor para que cese la dictadura? Es un clamor para que cese la dictadura. Es un clamor para que cese la dictadura porque una de las consignas era abajo el comunismo, una de las consignas era Díaz-Canel vete del poder. Es decir, que haya mayor libertad indiscutiblemente va a hacer que el régimen desaparezca de una manera u otra, ¿entiendes? Pero precisamente el núcleo que está en el poder no quiere eso, porque sabe que es sembrar su propia autodestrucción y sus mezquinos intereses y no quieren concederle esas libertades al pueblo cubano, empoderar a la sociedad cubana. Waldo, pues le deseamos que usted pueda seguir ejerciendo su labor. Sabemos que corre un riesgo gigante. Usted no ha sido detenido una o varias veces, ha sido amenazado. Y entendemos el esfuerzo que hacen los periodistas libres cubanos, los periodistas que quieren realmente entregar la información como es y no como el régimen quiere que parezca esa narrativa oficial. Así que cuente con nuestra solidaridad, estaremos acompañándolos, siguiendo cada uno de sus casos y publicando, por supuesto, lo que ustedes nos logren narrar. Que tenga muy buena noche, Waldo, y nos alegra que, su detención no haya terminado en meses ni en un proceso que hubiera podido cercenarle su derecho a la libre expresión e informarle a los cubanos y al mundo. Gracias. Muchísimas gracias. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Pues Vicky, se trata de uno de los videos. La revista Semana en su reciente publicación entregó una primicia al país sobre unos planes criminales, exactamente como se pretendía atentar en contra del presidente Iván Duque. Es un nuevo plan en su contra. Y allí se habla de algunos de los protagonistas y de lo que se estaba gestando. Y también se hablaba de que uno de los protagonistas de este escándalo y esta investigación es el capitán Andrés Medina. Él estaría haciendo seguimientos también a militares de Estados Unidos que estaban allí en la base de la Brigada 30 en Cúcuta, pero además ahí viene esta nueva información, un video donde aparece haciendo seguimiento a estos militares en un hotel, es decir, afuera de las instalaciones de la Brigada en Cúcuta. Vamos a ver el video. Permítame un segundo, Jairo, porque esto es primicia de Semana, mucha atención. Semana presenta en exclusiva este video que compromete al capitán Andrés Medina, el capitán retirado del ejército Andrés Medina. Exclusivo, Semana, aquí está el video. Jairo, las personas que se ven en el fondo son obviamente los militares estadounidenses que estaban apostados, estaban, como dicen los militares, pernoctando en Cúcuta, Brigada 30.
Sí, Vicky, pero lo más grave que dicen los investigadores sobre este nuevo video, estos nuevos hallazgos, es que no solamente él les habría hecho inteligencia allí, en la Brigada 30 de Cúcuta, es decir, dentro de estas instalaciones, sino que también los seguimientos los estarían haciendo afuera de la brigada. Esto es en un reconocido e importante hotel allí en Cúcuta. Y hasta allí usted se está dando cuenta, ahí estamos viendo que ellos prácticamente es como si se estuvieran bajando de unas de las camionetas con vidrios oscuros y blindadas, y estarían llegando y van a entrar al lobby, van a entrar allí al hotel y los estarían grabando. Esta persona... La pregunta es, ¿la persona que está grabando es el capitán Andrés Medina, supuestamente? Sí, supuestamente es él. Esas informaciones las están verificando las autoridades, pero creen que se trataría de él mismo. Todo esto se ha encontrado en medio de las investigaciones en los celulares, en los computadores, y ya el equipo tanto de la policía como de la fiscalía tenían esta información, que los militares que se encuentran allí en la ciudad de Cúcuta no solamente estaban siendo seguidos y vigilados allí dentro de las propias instalaciones, sino algo muy grave, por fuera de las instalaciones, porque muchos de ellos pues estaban visitando o se estarían alojando en estos hoteles. Y esta es una prueba pues exactamente de eso, cuando ellos estarían listos ahí ya ingresando a ese hotel, un reconocido hotel en la ciudad de Cúcuta, estaban siendo espiados y grabados. Tranquilamente, esta persona que se encuentra dentro del lobby del hotel los estaba grabando a larga distancia, por eso no se alcanza a ver detenidamente pues de quiénes se tratan, aunque ya las autoridades tienen, Vicky, la información exacta de quiénes serían las personas, estos militares de Estados Unidos a los cuales estarían siendo seguidos y espiados. Pues las autoridades aquí en el país han catalogado esto como muy grave y delicado y ya están trabajando y colaborando con las autoridades de Estados Unidos, que por demás, Vicky, están pues ayudando en toda esta investigación, y esto es un tema clave y fundamental porque sus ciudadanos estaban siendo víctimas de seguimientos paso a paso por parte de esta red criminal que terminó cometiendo el atentado con un carro bomba en Cúcuta y el atentado al helicóptero del presidente Iván Duque. Mucha atención porque esto es primicia de semana, este video que revela en exclusiva Semana, que muestra claramente que una persona dentro de un hotel, lo que indican es que es un hotel, nos reservamos el nombre para evitar entorpecer las investigaciones, graba la entrada de los militares estadounidenses a ese lugar. Estas personas han estado apostadas en la Brigada 30, donde estalló el carro bomba, donde este capitán en retiro ha sido señalado de ser el cerebro material del ataque, no solamente a la Brigada 30 en Cúcuta, sino al atentado en helicóptero, al helicóptero donde estaba el presidente y aterrizaba también en esa ciudad, en la capital de norte de Santander. Este video que presentamos en primicia se une a dos videos, dos fragmentos de un video ya conocido y que da mucha idea de lo que estaba pasando con los estadounidenses. Había un interés en realidad en asesinarlos, en hacerles daño. Les voy a decir porque aquí está uno de los videos, miren ustedes. La callejuelita aquí donde se piensa dejar el paquete. Inteligencia Groik. Ahí están los gringos allá al fondo. Ahí está el primer punto, y es donde se pensaba dejar el paquete al lado de inteligencia, y él sabía muy bien, la persona que grababa, dónde estaban lo que él llama, a los que él llama los gringos. Y hay otro fragmento que también tiene muy impactados a los investigadores. Eran un blanco, estos militares estadounidenses, todo parece indicar, de las disidencias de las FARC, de John Mechas, de Iván Mordiscos, de todas estas personas que a su vez estaban planeando asesinar al presidente Iván Duque. Aquí está el otro video, donde él muestra claramente cuando se encuentra en el camino con los militares estadounidenses. Aquí está. Mire los gringos.
Véanlos, aquí están. Mire los gringos. Siempre los Véanlos, estaba aquí recibiendo. están. Siempre los tenía ubicados. Pero este video nuevo que nos presenta hoy Jairo Lozano en primicia aquí en Semana, pues lo que muestra claramente es que además de las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta, además de tenerlos ubicados, de tener ubicado donde se encontraban, de mostrarlos en estos videos, pues además de eso los tenía ubicados también, al parecer hacía seguimientos por fuera. Este es el video primicia de Semana. Sin duda alguna, a las puertas de la extradición podría estar este capitán en retiro, Jairo, más sus cómplices. Es que Vicky, además lo que se dijo después del estallido del carro bomba allí en la ciudad de Cúcuta es que las autoridades de Estados Unidos iban a prestar una colaboración, como siempre lo han hecho con las autoridades de nuestro país. E incluso pues la presencia de miembros del FBI y demás organismos para avanzar en estas investigaciones. Pero lo que ha conocido Semana en las últimas horas es que ya las autoridades están revisando pues en detalle y si estas personas de esta red criminal pues tenían o no las intenciones de cometer un homicidio, como nos han dicho, y hacerle daño pues al personal de Estados Unidos que está aquí precisamente en nuestro país, especialmente en Cúcuta. Y por eso pues no descartan que se abran procesos judiciales en Estados Unidos con repercusiones aquí en el país. Ya tenemos la 1:47. A ustedes mil gracias. Primicia de Semana. Encuentren todos los detalles en semana.com. Esto es Semana. Gracias y una feliz tarde. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo. Compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también al estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado